Bueno, entonces, hola, buenas tardes. Esta entrevista estamos en este momento con Claudia Peñaranda, quien pues a continuación se va a presentar, pero antes de ello quisiera preguntarte, Claudia, si estás de acuerdo con que grabemos pues esta entrevista. Obviamente pues será totalmente confidencial. Vale, claro que sí, Carolina, estoy de acuerdo en grabarlo y participar pues, en esto que estás haciendo, en esta actividad. Bueno, muchas gracias. Entonces, si quieres, te puedes presentar, por favor. Mi nombre es Claudia Elena Peñaranda, soy psicóloga con una maestría en psicología también, esto con una especialización en políticas sociales y con otra especialización en estudios de paz y resolución de conflictos. Trabajo en este momento, pues he sido docente tanto en la Universidad Javeriana como en los Andes, en la maestría, en el doctorado, sobre todo en los temas de investigación. Y trabajo en este instante desde hace 15 años en Econometría Consultores, en donde soy consultora senior y manejo proyectos como directora de evaluación o también como coordinadora del área de todo lo que es metodologías cualitativas y métodos mixtos. Entonces, es como lo último que he hecho. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias a ti. Entonces, pues la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué entiendes tú por el concepto de conducta prosocial? Bueno, pues como que hay muchas, digamos, aristas de donde se podría como hacer la definición de lo que son conductas prosociales. Digamos que una de ellas que me parece interesante y que ahorita viene a mi cabeza, ahora que me haces la pregunta como así, sin haberle echado tanta cabeza, es todo lo concerniente a lo que tiene que ver con capital social. Entonces, como ustedes saben, el capital social es un concepto que se empezó a trabajar a partir como de los años 90, lo empezó a trabajar sobre todo Douglas North, que es un economista ganador del premio Nobel precisamente por estos como avances que estaba haciendo. Y me parece que es apropiado trabajarlo porque el hombre empezó haciendo unas investigaciones en donde se daba cuenta que um, digamos, sociedades o comunidades que tenían las mismas cantidades de recursos, digamos, económicos, naturales y todo esto, para poder dar bienestar a sus propias comunidades, había unas diferencias entre una comunidad y la otra, teniendo los mismos recursos. Había unos que eran más ricos en términos de dinero y bienestar y calidad de vida que otras comunidades. Entonces, lo que se preguntaba era si tienen los mismos, digamos, limitaciones o los mismos, o sea, cantidad de recursos, ¿por qué unas sociedades eran más ricas que otras? Y lo que encontró que marcaba la diferencia era el capital social. ¿Y qué era el capital social? Capital social es la capacidad que tienen las personas de trabajar juntas y cooperar para un bien común. Es decir, está relacionado con la sensación de confianza, ¿sí?, que pueden tener no solamente en el otro, sino también en las propias instituciones que regulan los comportamientos entre las personas. Entonces, el capital social genera, ¿sí?, además del capital financiero o del capital humano, el capital social es uno de los factores que genera riqueza y bienestar y calidad de vida. Entonces, ¿qué implica tener capital social? Significa haber aprendido a cooperar, a ser solidarios, a trabajar por digamos, unos objetivos que vayan más allá de los que puedo proponerme solo para mí o mi familia o mi círculo inmediato, sino que pensar más bien en algo que pueda traernos a todos bienestar. Entonces, lo que encontró este economista que les digo se llama Douglas North es que si hay sociedades que tienen este capital, pues finalmente, y si digamos se enseña
desde la crianza, desde la escuela, desde la misma, no sé, comportamiento ciudadano, de pagar impuestos, etcétera, atender las normas, de hacer fila, no saltarse de la cola, no ser corruptos, ¿sí? Ese tipo de cosas hace que las comunidades y las sociedades sean mucho más ricas y se pueda vivir mejor. Entonces, un comportamiento prosocial necesariamente tiene que estar en ese tipo de ambientes, ¿no? Y es pensar que si yo favorezco que el otro mejore y que esté bien, necesariamente eso afecta a lo que a mí se me devuelve y la sensación que yo siento también que puedo recibir del otro, ¿no? Entonces creo que por eso es que asocio un comportamiento prosocial con el tema del capital social. Es muy larga la respuesta. Bueno, y ahora que hablas de ese tema de capital social y de todo ese tema de generar como bienestar y calidad de vida, ¿cuál consideras que es como nuestro rol, digamos, como psicólogos en cómo fomentar todo ese tipo de conductas? ¿Cuál sería como ese papel nuestro en fomentar estas conductas prosociales, por ejemplo? Sí, una de las cosas que yo creo que nos corresponde a nosotros independiente del ambiente donde el psicólogo se trabaje o le interese estar, porque puede ser, no sé, en la organización, o puede estar en la comunidad, o en la escuela, o en su consultorio, o no sé, ahorita los psicólogos tienen como muchos ámbitos de actuar, ¿sí? Es esto, primero, hablando sobre esto, es decir, mostrando que es mucho más beneficioso ser solidarios que ser egoístas, que es mucho más, digamos, que me genera en términos ahí sí, de riqueza la sensación de que yo puedo confiar más en el otro que andar siempre con miedo o desconfiado. Entonces, ese tipo de cosas, lo primero que nos toca es casi convencernos a nosotros mismos a nivel personal, ¿sí? Que, que es, que digamos trae más oportunidades, ¿sí? Y que nos podemos desarrollar más si este tipo de situaciones las logramos promover. ¿Y cómo las promovemos? En los ámbitos donde estemos, o sea, generando como, no sé, círculos de calidad en el caso de las organizaciones, trabajo colectivo, sentir que podemos, al trabajar todos, podemos ganar todos, en las comunidades también, en términos clínicos, por ejemplo, una de las cosas que más se trabaja frente al tema del miedo es de hecho, lo contrario al miedo no es la seguridad, sino es precisamente la confianza, ¿sí? Sentir que lo que va a pasar, esto va a ser positivo y de alguna forma dejar de tener tanto recelo y como esa sensación que nos desgasta tanto, ¿no? Porque estar uno cuidándose del otro, ¿sí? Pues es un desgaste a nivel individual y a nivel colectivo que estamos viendo lo que se ve reflejado, por ejemplo, en eso, ¿no? Es sentir que hay plata y que hay bienestar y hay crecimiento y hay riqueza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero para eso nos toca empezar a cambiar el imaginario que tenemos. De hecho, nuestra cultura es una cultura con un capital social bastante pobre, ¿sí? Nosotros creemos que entre más vivos somos mejores, ¿sí? Y le apostamos al tema de la cultura del vivo y el bobo, que vive del bobo precisamente, que son bobos los que cumplen las reglas, que son bobos los que pagan impuestos, que el vivo es el que tiene que saber cómo es la jugada, entonces, y ese tipo de cosas, digamos, hay una exaltación y casi que una admiración frente a eso. Y un poco, por ejemplo, era una de las cosas que trabajaba Antanas Mocus cuando estuvo haciendo su trabajo, y pues yo estuve trabajando con él en ese momento, cuando estaba trabajando todo lo de ley, moral y cultura, en su propuesta en su segunda administración, y bueno, también en la primera, que fue cuando él empezó a trabajar toda esta cuestión de cultura ciudadana, estaba asociado con eso, ¿no? Con esos cambios de comportamiento que se estaban dando, y él obviamente lo reflejaba en la parte de educación ciudadana y pedagogía ciudadana, ¿no? Entonces, y como te decía, las cosas aquí en nuestra cultura implica crear mensajes,
precisamente que muestran las ventajas que tiene esto, ¿no? Yo me acuerdo que Mockus decía que él tenía un compañero que era otro profesor en la Universidad Nacional, que era un profesor era un japonés, que no me acuerdo el nombre, él siempre lo decía, y entonces al profesor japonés le preguntaban los estudiantes, profesor, ¿quién es más inteligente, un colombiano o un japonés? Y entonces él decía, sin duda, un colombiano, pero ahora pregúnteme quiénes son más inteligentes, dos japoneses o dos colombianos, porque el problema nuestro es que cuando nos ponen a trabajar en equipo, en grupo, ¿sí? Empiezan las individualidades, ¿sí? A reñir, yo quiero ser la estrella, yo no quiero colaborar, todo este tipo de cosas, y pues en el fondo de todo eso hay comportamientos prosociales, ¿no? Es pro colectivo. Entonces es eso. Listo, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y por pues digamos, tu aporte tan valioso que nos has dado. Entonces, pues aquí terminaríamos la entrevista. Muchas gracias. Vale. Bueno, espero que te haya servido y bueno, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Bueno, no, a ti. Chao.